Hace varias charlas que venimos haciendo mención a la presencia del ego en nuestra vida. Y es momento de ahondar un poco más, de qué, poniendo en claro de qué estamos hablando cuando nos referimos al ego. Como punto de partida de cualquier explicación, quiero dejar en claro que el ego no es lo que somos. El ego es una incorporación externa, es una suma de influencias externas que se nos han enquistado en la psique y que acaban ahogando la fuerza expresiva de nuestro propio ser, de esa promesa de ser que nacemos. Esto es muy, muy importante comprenderlo porque culturalmente se lo asocia al ego con la persona misma, ¿no? Mi ego, el ego de no sé de quién, se habla del ego haciendo referencia concreta a la persona sin hacer diferenciación ninguna. Realmente el ego está presente en nuestra vida desde hace un poco más de 20.000 años. O sea, un tiempo insignificante si consideramos el desarrollo de la vida en la Tierra. Y se originó a consecuencia de esa imagen que todas las religiones, las tradiciones culturales antiguas hablan de que hubo un tiempo, el tiempo del paraíso, y que también hubo una expulsión del paraíso, una salida del paraíso. Bueno, en ese momento en que salimos del paraíso es que empieza la vida del ego, pero mejor vamos a expresarlo en forma un poco más concreta y mensurable. Porque en aquellos tiempos, cuando era la época del paraíso, hace más de 20 y tantos mil años, el sistema solar estaba completo. Había un planeta más que orbitaba entre Marte y Júpiter. Ese planeta se destruyó por algún evento cósmico. Algo lo chocó, algún gran cometa, no sé, algo que lo desintegró y hoy en su lugar orbita el cinturón de asteroides, ese montón enorme de piedras que son los vestigios de ese antiguo planeta. Hasta el momento en que el sistema solar estaba completo, o sea, existía este planeta que después se destruyó, había una armonía completa en la unidad del sistema solar. Todo lo que dentro del sistema solar existía estaba bajo una atmósfera de equilibrio. Nosotros en la Tierra, el planeta Tierra, no estaba fuera de esta generalidad, de esta realidad de un sistema solar equilibrado. La Tierra en aquella época vivía su paraíso, donde todo fluía sin interferencias. El universo bipolar que siempre fue, operaba sus diálogos sin que nada interfiriese, o sea, los opuestos complementarios se atraían por sus mutuas necesidades y simplemente esas mutuas necesidades
generaban una unidad ideal que fluía, y así toda individualidad iba fluyendo, madurando, creciendo hacia la perfección, buscando la excelencia, que es el principio básico de la evolución, el principio básico de la vida. La vida es el propio proceso evolutivo, es la búsqueda permanente de la excelencia. Bueno, así era la vida en nuestro planeta en aquellos tiempos. Era época donde el amor era el fundamento, la música de fondo de todo vínculo, de todo intercambio. Solo se intercambiaban necesidades mutuas necesidades que se atraían, y todo crecía, todo maduraba. Se dio ese desastre cósmico y instantáneamente, con la ruptura del planeta, se dio un gran desequilibrio en el sistema solar, donde obviamente todas las partes que lo conformaban acusaron ese impacto y sintieron ese desequilibrio. En nuestro planeta eso fue obviamente sentido, y ahí fue que la madre tierra, el aspecto femenino de la biosfera, el gran útero de la tierra, debió operar una estrategia de emergencia en un intento por restaurar equilibrios perdidos. Así es que aumentó un poco el poder de succión de los úteros sobre las individualidades. O sea, se volvió a modificar la relación entre el Sol y la Luna. Las individualidades crecen en función de la influencia solar. Todo busca la luz del Sol, dentro de un contexto que va regulando esa maduración a través del diálogo entre el Sol y la Luna. Bueno, ese diálogo, el equilibrio de ese diálogo que hacía con que las individualidades dialogasen con el útero que las contenía armoniosamente y madurasen de forma armoniosa, ese diálogo se rompió, y entonces la madre tierra, el lado femenino de la dialéctica, aumentó un poco el poder de succión sobre las individualidades, se hizo un poquito más fuerte que la fuerza del Sol. La fuerza de fijación del Sol y la fuerza de succión de la Luna eran opuestos y complementarios, y se rompió ese equilibrio con ese desastre cósmico. Entonces, el polo femenino debió aumentar un poquito ese poder de succión sobre las individualidades en un intento de tratar de restablecer el equilibrio perdido, y fundamentalmente obligar a las individualidades a hacer un esfuerzo extra para compensar en ese esfuerzo la desviación que producía en los crecimientos ese estado de desequilibrio que se había generado. Todos los seres vivos, excluidos nosotros, menos el género humano, se ayornaron gradualmente a esa nueva condición, y hasta hoy siguen viviendo en el paraíso. Los animales en sus hábitats naturales siguen viviendo en el paraíso. Nosotros, que teníamos un elemento a más llamado intelecto, razón por la cual se nos había asignado la mayor jerarquía dentro de la cadena de los soles terrestres, ¿no? De las individualidades terrestres, para gobernar
y hacernos responsables del funcionamiento del planeta. Ese era el destino real, original del hombre. Bueno, como teníamos esa capacidad que nos ponía un poquito arriba del resto de los géneros y de las diversos tipos de vida, lo malinterpretamos a ese nuevo momento. Esa estrategia la sentimos como que la madre naturaleza, la Pachamama, el mundo de afuera, el lado femenino del planeta, se estaba volviendo en nuestra contra. Estaba generando condiciones que dificultaban nuestro natural derecho a crecer, según había sucedido hasta el momento. Ahí es que sentimos que el mundo se estaba volviendo contra nosotros y ahí empieza a desarrollarse una dialéctica diferente. Esa dialéctica que había sido hasta el momento basada en los principios del amor, se transformó en un diálogo, en una dialéctica tensa, porque es como que nos atrincheramos de la epidermis para adentro en defensa de ese mundo que sentíamos nuestro enemigo, y a partir de ahí entramos a desenvolver un diálogo diferente con la vida, con el propio escenario que nos contenía. La primera consecuencia de eso fue el empezarnos y concretizar al final un alienamiento de la unidad. Nos separamos de la unidad, dejamos de sentirnos partes de la unidad. Y ahí empezó el desarrollo de un procesamiento de nuestros diálogos distorsido. Ahí nos abocamos a defendernos con un principio de autosuficiencia. Nos sentimos lo suficientemente importantes y competentes como para defendernos de ese mundo que nos agredía. Así sentíamos. Y ahí surgió el pensamiento egoico, autocentrado, autosuficiente, en defensa de aquello que vibra en nosotros de la epidermis para adentro. Ese es el pensamiento que se fue fortaleciendo en el ser humano a través de los siglos, a través de los milenios, hasta hoy. Ese es el origen de nuestro ego. Pero ese pensamiento distorsido y real es justamente el que impide a nuestro verdadero ser, nuestra promesa de ser, que fluya a través de la dialéctica, haciendo con que nuestra identidad, nuestra individualidad, nuestra unidad pueda madurar a partir del diálogo que nos sustenta. Esto debemos considerarlo dentro del contexto de todo lo que veníamos desarrollando hasta el momento. Y es muy, muy, muy importante porque ahora por lo menos vamos a, cuando nos refiéramos al ego, tener una conciencia de lo que estamos diciendo. Porque realmente el ego no es el ser. Dentro de nosotros tenemos esa lucha entre el ser y el ego, que de alguna forma ya en las dos charlas anteriores hicimos referencia. Ese aspecto de nuestra memoria más denso, que guarda registros mnemónicos que se refieren a una historia mal contada de lo que nos pasó y nos sucedió. Son todas relatos hechos por ese pensamiento egoico en defensa de la parcialidad que el ego desde esa postura de egocentrismo defiende.
Y está la promesa de ser, pura, aquella que dentro de los 9 meses de gestación en el vientre materno se desarrolló plenamente, porque justamente ahí el ego no estaba. El problema de kármico, nuestro karma empieza justamente a partir del parto, a partir del nacimiento. Durante un tiempito somos puros, somos virtuosos. Claro, no tenemos aún un lenguaje apropiado para expresarlo, pero lo somos. Ahí el ego empieza a meterse en nuestra vida, ego que nos viene siguiendo desde el origen del pensamiento egoico, parte de nuestra historia individual ancestral, se va incorporando a nuestra vida actual y va bloqueando la fuerza expresiva del ser. Eso más o menos lo consideramos principalmente en la charla anterior. Bien, dejando así más o menos en claro el concepto de ego y qué es lo que es el ego, qué significa el ego, terminamos la charla de hoy por aquí.